Hola, buenas tardes a todos. Vamos a cerrar la sesión de hoy con la última mesa redonda bajo el título Alianzas globales para la agenda digital. La transformación digital, como hemos visto, no es un destino, sino un proceso que exige inversión, reglas claras y, sobre todo, colaboración. Hoy los desafíos son globales. Solo por mencionar algunos de los que hemos ido viendo a lo largo de las sesiones: brecha digital, conectividad, gobernanza. Como hemos visto también ayer y a lo largo del día de hoy, en Iberoamérica, esta agenda digital no puede ser solo una agenda tecnológica. Tenemos que incorporar también el componente humanista, tiene que ser una agenda productiva y también centrada en el desarrollo. Para eso, más que buena voluntad, que también se requiere, necesitamos alianzas globales estratégicas. Y bueno, para ver cómo es la mejor manera de tejer estas alianzas, nos acompañan tres voces al más alto nivel y a quien tengo el honor y el privilegio de presentar. En primer lugar, Trinidad Jiménez, directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos en Telefónica, aunque actualmente también es presidenta de la Fundación Iberoamericana Empresarial, de la Cámara de Comercio Brasil-España y de la Fundación Consejo España-Colombia. También fue, bajo la administración del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, ministra de Sanidad y Política Social y ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Antes, en 2006, desde 2006 se desempeñó como Secretaria de Estado para Iberoamérica. En segundo lugar, Ignacio Corlazzoli, que es gerente de movilización de recursos y alianzas globales CAF, y que, previo a este nombramiento en 2022, cuenta con una experiencia dilatada en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el que ha desempeñado diversas funciones como coordinador de países para Belice y Haití, consejero por Uruguay, Paraguay y Bolivia ante el director ejecutivo y representante del Grupo BID en Europa o en un país como Colombia. Y por último, que repite en el día de hoy, tenemos a Ángel Melguizo, socio fundador de Argia, Green Tech y Economics, que cuenta con una amplia trayectoria tanto en el sector público como en el sector privado y en los organismos multilaterales. Actualmente es asesor regional de la UNESCO en inteligencia artificial y consultor en políticas digitales para CAF. Fue también jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe en la OCDE. Y acabadas las presentaciones, no sé quién quiere ser el primero en meterse en el meollo. Yo creo que Ángel, por ahí te han nominado. Trini. Pues Trinidad, adelante, todo tuyo. Había una pequeña pelea, perdón, entre nosotros, a ver quién empezaba antes. Muy buenas tardes. La verdad que estamos encantados de estar hoy aquí compartiendo con vosotros este curso. Los tres somos viejos conocidos, nos conocemos hace mucho tiempo, con lo cual siempre que participamos juntos en un panel, pues tratamos de ponernos de acuerdo para hacer algo que sea dinámico y que sea entretenido también para los que estáis aquí. La verdad es que venir aquí a un curso organizado por la Fundación Carolina es algo que me gusta especialmente porque me he sentido siempre muy vinculada a la Fundación Carolina y he tenido, como señalaba nuestro moderador, pues una experiencia política que me ha permitido trabajar también muy estrechamente con la Fundación y además está aquí Puri Causapié, que incluso trabajamos juntas cuando yo era ministra de Sanidad y Política Social. Bueno, en este momento es verdad que me desempeño
como directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica. Y Telefónica es una operadora de telecomunicaciones que tiene un compromiso especial con uno de los temas que estamos tratando aquí, que es la agenda digital. Pero me gusta empezar por hablar de las alianzas globales. Yo creo que hablar de la agenda digital o de las alianzas para la agenda digital exige antes hablar del contexto internacional en el cual nos tenemos que desenvolver. Es un contexto internacional muy fragmentado, muy complejo, muy cambiante, muy rápido sucede todo. Antes, cuando se producían los cambios a nivel internacional, yo tengo 63 años, con lo cual he vivido muchos cambios internacionales, pero ha habido cambios que se producían, bueno, paulatinamente, y tú veías, bueno, pues dentro de 2 años se va a implementar esto, se va a implementar lo otro. Ahora no, ahora todo sucede, plaf, de la noche a la mañana. Cuando nos queremos dar cuenta, ya ha sucedido. Con lo cual, tenemos que estar muy alerta con dichos cambios y tenemos que ser conscientes del contexto en el cual tenemos que movernos y desenvolvernos, ¿no? Por un lado, tenemos una Unión Europea que está intentando encontrar su sitio en el mundo. Es una Unión Europea que para mí es un ejemplo de éxito, por cierto. A veces tenemos la tentación de criticar la lentitud o la burocracia con la que se mueve Bruselas, o el distanciamiento respecto a lo que los ciudadanos piden o necesitan o perciben, pero lo cierto es que para mí la Unión Europea está plenamente identificada con la democracia, porque claro, cuando España entró en la Unión Europea, era la Comunidad Económica Europea, era 1985, y llevábamos pocos años de democracia. Para mí era democracia incorporarnos a la Unión Europea. Era libertades, era justicia y sobre todo era desarrollo. Es decir, el salto importante de España a nivel político y económico lo dio a raíz de su ingreso en la Unión Europea. Ahora la Unión Europea, es verdad que a lo mejor vosotros que sois más jóvenes la podéis percibir como una Unión Europea lenta, burocrática y distanciada de lo que son las demandas de la ciudadanía, pero en el fondo es un espacio de garantía. De alguna manera, como dice Andrés Alamán, que lo tuvisteis ayer, nos ordena a los países miembros, a los 27 países miembros. Nos ordena y nos aglutina. Oye, pues tenemos unas fronteras, tenemos una moneda, tenemos una política exterior, tenemos unas normas de comercio. O sea, si Donald Trump se empeña en ponernos aranceles a todos, nos los pone a todos y podemos defendernos juntos. No se puede empeñar en ponerlos solamente a uno. Entonces, digamos, este es el ejemplo del contexto en el que nos toca vivir. Entonces, con todas sus dificultades y la necesidad de ponerse al día, la Unión Europea es la historia de un éxito. Ahora, eso no significa que podamos quedarnos parados. La Unión Europea, estoy haciendo este preámbulo para hablar de las alianzas. La Unión Europea necesita, en esa actualización de ponerse al día, en el contexto tan complejo en el que nos ha tocado vivir, necesita pues ser consciente de su potencial, ser consciente de su fortaleza y ser consciente de que puede ser ejemplo en muchos ámbitos. Por supuesto, es un ejemplo de bienestar social desde el punto de vista normativo, no digo que todo sea bonito, ¿no? Es un ejemplo también de regulación de todos los procesos que son novedosos, por ejemplo, en materia de inteligencia artificial, en materia de privacidad digital, en todo lo que tenga que ver con la actualización y la puesta al día de los desarrollos que tienen que ver con la digitalización, la Unión Europea ha dado paso muy importante desde el punto de vista normativo. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo creo que la Unión Europea tiene ante sí una gran oportunidad. Es verdad que tiene que desarrollar mayor autonomía, como le gustaba decir a Josep Borrell, autonomía estratégica en diversos campos,
Es decir, por supuesto, en el campo de política exterior, en el campo defensivo, en el ámbito de comercio, y desde mi punto de vista, y lo digo desde la posición actual, una autonomía desde el punto de vista industrial, económico y sobre todo de innovación y de desarrollo. Es decir, no puede ser que siendo como somos un conjunto económico con los grandes países que forman parte de la misma, que no tengamos escala suficiente para competir en el mercado global. ¿Por qué no tenemos escala? Para que os hagáis una idea, en Estados Unidos hay 3 grandes compañías de telecomunicaciones. En China también 3 grandes compañías de telecomunicaciones. En la Unión Europea, 200. No tenemos escala para competir. Y eso significa que no progresamos. Por supuesto que no crecemos, que nuestra caída en bolsa es cada día mayor, que no tenemos, digamos, suficiente capacidad para fusionarnos, para poder escalar nuestro tamaño, ¿no? Y poder competir en el mercado global. Entonces, yo digo que tenemos que desarrollar la autonomía estratégica, tenemos que ser conscientes de nuestra centralidad. No digo que seamos eurocéntricos, no lo somos en absoluto y menos en este momento porque no nos lo merecemos, pero sí que tenemos que hacer un esfuerzo de decir, esta es nuestra situación en la cual podemos trabajar. Y enlazando con América Latina, que es quizás lo que nos ocupa, yo veo siempre América Latina, yo también soy muy latinoamericanista, como una región con un mayor potencial del que realmente ellos se creen. ¿Cuál es el problema que tiene? Pues que si la fragmentación en el mundo es muy grande, el conjunto regional de América Latina está todavía más fragmentado. Y su incapacidad de integración yo la he vivido desde 1985, que fue la primera vez que viajé a América Latina. Muchos de vosotros todavía, a lo mejor ni siquiera habíais nacido o estabais en el cole. Tú sí, tú siempre no has nacido. Bueno, el caso es que la primera vez que yo viajé, en el 85, pues ya ahí se veía que querían integración, porque les gustaba la idea de una especie de Unión Europea, pero desde entonces hasta ahora yo todavía no he visto señales de integración ninguna, ni siquiera la CELAC. Y no sé si ayer Andrés Alamán lo decía aquí, pero Andrés siempre dice, oye, es que los presidentes no se hablan, porque antes cuando había algún problema hablaban los presidentes y los problemas se daban en los escalones inferiores. Ahora es lo contrario, los escalones inferiores tratan de trabajar, pero los presidentes con un tuit ya lo estropean todo, ¿no? Es así, es así. Y eso nunca lo habíamos visto. Pero a pesar de todo, yo veo que América Latina es una región muy dinámica, con gente joven, poblada, no tiene un problema demográfico o no todavía, tiene gente muy joven y al tener gente joven tiene gente formada y al tener gente formada tiene también capacidad para dinamizar la agenda digital. Es verdad que se necesita más talento, es verdad que se necesitan algunas decisiones como es invertir en infraestructuras de telecomunicaciones, es verdad que hay que hacer inversiones, pero digamos que tiene los mimbres, las condiciones como para desarrollarse. Y lo digo porque si bien la revolución industrial le cogió a América Latina un poco a trasmano, o sea, le pasó así de refilón y se incorporó al desarrollo un poquito más tarde, la revolución digital le ha cogido plenamente preparada. Lo digo de verdad, no es de las regiones que tengan peores infraestructuras digitales, tiene mejores infraestructuras digitales que otras regiones del mundo, con lo cual tienen capacidad para algo que es básico para la agenda digital, que es la conectividad. Bueno, ¿qué podemos hacer? Yo creo que se pueden hacer y ya se están haciendo alianzas en el ámbito digital. En el ámbito digital entre la Unión Europea y América Latina. Yo creo que fue en el 23 cuando se firmó la alianza digital entre América Latina y la Unión Europea. Pero claro, el firmar la alianza digital, el poder aprovechar el paquete de ayudas de colaboración público-privada que la Unión Europea ha puesto encima de la mesa, como es el caso de Global Gateway, 45.000 millones de euros, lo tienen que desarrollar las empresas privadas. Y las empresas privadas no siempre tienen interés en desarrollarlo, o bien porque no le convienen las condiciones, o bien porque
no ven claramente que la financiación esté enfocada a sus fines. Y las empresas tienen que tener también que cumplir con unos fines. Por otro lado, tiene que contar con la colaboración de los gobiernos, y los gobiernos no siempre tienen interés en desarrollar determinados programas, con lo cual esto es un instrumento, pero necesitamos políticas públicas. Entonces, si no hay políticas públicas que permitan desarrollar el instrumento que es Global Gateway, pues al final Global Gateway no sirve. Esa es la realidad. ¿Cuáles son las políticas públicas? Primero, que los gobiernos hablen más con el sector privado, porque solo no podemos hacer nada. No podemos hacer nada y lo tenemos que tener claro, ni unos ni otros. Y los gobiernos tienen que hablar con el sector privado. Los gobiernos no solamente tienen que hablar con el sector privado, sino darle la oportunidad a que participen en sus proyectos, pero que participen en un estadio temprano para que puedan evaluar si es viable o no es viable, si es escalable o no es escalable. En tercer lugar, tiene que desarrollar bueno, pues planes de conectividad para el desarrollo del 4G y del 5G. Las empresas solo no podemos hacerlo, aunque hasta ahora lo hemos hecho. Para daros un ejemplo, solamente Telefónica, imaginaros otras, ¿no? En Brasil, claro, es el gran país, hemos invertido en los últimos 30 años, ¿cuánto? La totalidad que tú me dijiste un día que tenía que invertir, había que invertir hasta el año 30 para poder desarrollar la agenda digital, como 88.000 o 90.000 millones de dólares. Hemos invertido 90.000 millones de dólares. O sea, que no es que no tengamos compromiso, ahora hablo por el lado de las empresas, pero tenemos que tener un espacio en el cual la inversión tengamos una cierta garantía de retorno y una cierta garantía de desarrollo. Hablamos de estabilidad política, hablamos de seguridad jurídica, lo básico, ¿no? Entonces necesitamos ese diálogo con los gobiernos, ese marco en el cual tenemos que invertir, y después necesitamos que haya planes específicos, y eso estamos dispuestos a hacerlo siempre nosotros, planes específicos para el desarrollo de las habilidades digitales. Porque tú le puedes dar a una persona una infraestructura digital, lo hemos hecho, a lo mejor en Perú hemos desarrollado en lugares remotos con orografía muy compleja, hemos desarrollado programas de conectividad pues, con satélite, etcétera, y de repente hemos encontrado que la gente no tiene dispositivo. Bueno, hasta ahí sería relativamente fácil. Le damos un dispositivo, pero si no saben usarlo, ese dispositivo se queda en casa. Y hasta que no llega alguien que enseña a la utilización, o sea, que pueda desarrollar las habilidades digitales, es imposible. Con lo cual, las alianzas están plagadas de una serie de requerimientos que tienen que ver con políticas públicas. Es decir, creo que de verdad, sinceramente, la Unión Europea está en condiciones de fortalecer, por cierto, le iría muy bien a la Unión Europea, fortalecer su alianza con América Latina, y América Latina, de alguna manera, por su proximidad cultural, de valores, de principios con la Unión Europea, también podría hacer un match que permitiera una gran fortaleza. No olvidemos que entre la Unión Europea y América Latina representamos alrededor, algo más, de 1.000 millones de personas. 1.000 millones. Es una cifra nada despreciable en el mundo. Esto supone el 14% de la población mundial. Yo creo que tenemos ahí una cierta fuerza. Pero representamos más del 21% del PIB mundial. Yo creo que estos son cifras, y las cifras yo creo que son necesarias ponerlas encima de la mesa. Solamente por estas cifras merece la pena la alianza. Pero no solamente por eso. Es que en este mundo tan complejo y en este mundo tan fragmentado, donde algunos presidentes, no me importa decirlo, Trump, se están saltando a la torera las normas básicas del comercio, las normas de la democracia. Creo que merece la pena que nosotros forjemos una alianza que nos permita fortalecer
nuestra posición en el escenario global y que sirvamos de contrapeso y que sirvamos de contrapoder. Y quizás si esa fortaleza y esa alianza es potente, pues a lo mejor esta especie de jungla en la cual parece que estamos viviendo desde el punto de vista del comercio, desde el punto de vista de las relaciones de poder y desde el punto de vista de la potencia militar, pues a lo mejor se atenúa. Tenemos algunos marcos que no están mal. Tenemos las cumbres iberoamericanas, que va a tener lugar en España la próxima, en el año 26, el año próximo. Yo creo que es una cumbre que nos importa mucho, no me importa decirlo, me importa mucho además como española, pero claro, tenemos que hacer determinados esfuerzos, construir relaciones más de respeto, relaciones más simétricas, relaciones más de trato de igual a igual. Tenemos la cumbre de Santa Marta, que es una cumbre importante, esta te va a tocar a ti desarrollarla, la cumbre de Santa Marta en Colombia. A mí me parece que es una muy buena oportunidad. He visto que los temas que se van a tratar, los temas relativos a, a migraciones, se va a tocar el tema de la migración, se va a tocar el tema de la mujer, se va a tocar el tema de la democracia, se va a tocar el tema de la agenda digital. O sea, temas que nos importa mucho. Yo creo que va a ser una muy buena cumbre por el hecho de que es una cumbre Unión Europea-América Latina o CELAC Unión Europea. Yo creo que es muy importante. Acabamos de tener la cumbre de financiación para el desarrollo que ha tenido lugar en Sevilla. Hace mucho tiempo que no se tenía lugar esta cumbre de financiación al desarrollo, en un contexto en que además Estados Unidos ha retirado la ayuda y es necesario lanzar un mensaje de responder cómo tenemos que reaccionar el resto del mundo. No se puede permitir que a las alturas del siglo XXI que estamos, los niños mueran porque no tienen vacunas básicas. Descubrimientos que hicimos hace muchos años, vacunas básicas. Entonces, yo creo que estamos en ese proceso de construcción, pero sinceramente creo que tiene que haber una mayor sacudida política. Sinceramente. Creo que de verdad ni los gobiernos son conscientes de la que se nos viene encima, porque lo de Trump no son ideas así coyunturales y no son ideas así como momentáneas, ni son locuras de un viejo que, en fin, que anda con sus ensoñaciones porque ha tenido un perfil empresarial y quiere gestionar el mundo con un perfil empresarial. No, responde a una agenda ideológica que está consolidada. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de la que se nos viene encima. Y los gobiernos tienen que ser conscientes, los gobiernos que tienen una cierta capacidad para reaccionar y para aglutinar estas alianzas. Porque si no, llegará un momento, y esto puede ocurrir pronto, que ya no haya margen de reacción. Porque todos sean como él, digo, como Trump, que puede ocurrir que gran parte sean como él. No soy pesimista, pero sí me gusta alertar de la situación. Soy optimista en el sentido que creo en América Latina, creo en la Unión Europea y también creo en la capacidad para forjar alianzas. Creo que las cumbres son instrumentos poderosísimos para avanzar, pero, sinceramente, no sé cómo deberíamos hacer para que los gobiernos sean conscientes y los presidentes sean conscientes que esto requiere dedicar el 100% de su tiempo, porque no es baladí lo que puede llegar a suceder, ¿no? O lo que ya estamos viendo y que se está sucediendo. A mí me preocupa mucho el deterioro de la percepción democrática que tienen muchos países. Yo veo el Latino Barómetro, digo, pero ¿cómo puede ser que la mayoría de los ciudadanos no crean en sus gobiernos? No es que no crean en la democracia, en ese sentido han avanzado un poquito, pero no tienen ninguna confianza en sus gobiernos. Entonces, si uno no tiene confianza en sus gobiernos es cuando hay derivas autoritarias, antidemocráticas, que al final
provocan un deterioro enorme, porque la desafección de la ciudadanía es básica. Si no se cuenta con la afección de los ciudadanos, no se puede construir nada, ¿no? Yo diría dos cosas. Una, la necesidad de que los gobiernos sean conscientes de la situación actual y tomen acciones. Aquí son necesarias políticas públicas eficaces, políticas públicas, colaboración público-privada. Estoy diciendo ya tres cosas. Y ahora voy a decir una cuarta. Transversalidad, acuerdo, consenso. País dividido no puede enfrentar una crisis como la que estamos viviendo. Y sé de lo que hablo. Si hace falta transar, como dicen en América, se transa. Y si hace falta renunciar, se renuncia. Pero no podemos perder la oportunidad de enfrentar los desafíos que tenemos. Lo siento mucho, pero el consenso en política es la base y el acuerdo. La política es por definición pacto y transacción. Si desaparece el pacto y la transacción, desaparece el interés general. Y si desaparece el interés general, los políticos pierden su sentido, su condición. Puedo hacer este tipo de afirmaciones porque estoy aquí en un espacio de confianza. No haría estas declaraciones con medios de comunicación. Y porque he estado en los dos lados. Y de verdad, no hay cosa que más me gustaría que conseguir superar estas dificultades para poder encarar los problemas que tenemos. Porque si no, no tendremos futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Trinidad, por tus palabras. Para hilarlo con la intervención de Ángel, a quien vamos a dar paso ahora, yo quiero destacar la idea de la desafección, sobre todo de los jóvenes, no solo con la democracia, sino con el resto de instituciones, que me parece una idea bastante importante y un problema clave que enfrenta la región. Ángel, tú antes esta mañana hablabas de la necesidad de formar al capital humano, de la necesidad de que estos trabajadores básicos pasen a niveles más técnicos, más avanzados. Entonces, pues bueno, yo el guante que te he hecho es cómo las políticas también públicas de empleabilidad, pero también desde la empresa privada, pueden ayudar a combatir esta desafección que hay en la región y qué espacios, qué oportunidades ves en el marco de esta alianza que se puede entrever en el futuro entre la Unión Europea y América Latina. Sí, déjame que comience agradeciéndoos la resiliencia. Algunos me habéis escuchado por segunda vez en esta misma sala y, por supuesto, a la Fundación Carolina, siempre la oportunidad de aquí intervenir en caballerizas, que tiene como un gusto. Quizá ves más el coste de oportunidad, que es estar aquí frente a estar 100 metros en esa dirección, pero es un lujo estar y os lo agradecemos mucho porque hoy es buen día y vienen peores días pasado mañana y al otro, por lo que he visto de los pronósticos meteorológicos. Y compartir mesa con gente de empresa y de bancos. A poca gente quiero más que a Trini y a Nacho realmente en este mundillo, así que es un gusto compartir, digamos, esta mesa. Además, como presenté aquí, estaba la presentación antes y puedo reciclarla, es la presentación que hicimos esta mañana en una mesa que va de alianzas globales para la agenda digital. Yo creo que Trini ha hecho un punto, digamos, una narrativa perfecta para la parte de alianzas globales. Yo voy a profundizar un poco en la agenda digital y lo voy a hacer insistiendo un poco en el marco que hablamos al inicio del día, ¿no? Y es que lo digital es mucho más que conectividad y que equipos informáticos. Lo digital, la agenda digital va, por supuesto, de datos y capacidad de computación, pero va mucho de capital humano
eso es lo que desarrollamos, y va mucho también de energía, recursos naturales. Entonces, estas alianzas globales, os voy a destacar 2 o 3 puntos en esta alianza, digamos, Digital Plus, que es no solamente conectividad, sino un poco más. Preguntabais sobre la desafección. La verdad, no sé si acuerdas, Trinidad, que creo que mi último informe que presenté con la OCDE, 2018, era por qué el Leo 2018 era por qué los ciudadanos de América Latina estaban crecientemente, digamos, desconectándose de sus instituciones, 2018, ¿no? Y ahí se veía, pues eso, que tirando de memoria, que solamente 3 de cada 10 ciudadanos creían en sus gobiernos, que ser clase media en América Latina se identificaba inmediatamente con usar hospitales privados y educación privada y transporte individual y no servicios públicos, y que parte también de esta desafección venía porque se había generado una clase media que era vulnerable, que era, si venía una crisis sanitaria que nadie esperábamos de la dimensión que fue una crisis económica o propio envejecimiento, eran unas clases medias que volvían a la situación de pobreza demasiado rápido, ¿no? Y allí fíjate que la respuesta era digital. Dijimos, oye, la revolución digital puede ayudar en muchos casos, puede ayudar a hacer empleos, a ampliar el número de empleos formales, y por eso el pilar de capital humano es importante. Puede ayudar a generar una afección mayor de los ciudadanos con sus instituciones, controlando la corrupción o mejorando la provisión de los servicios públicos, por ejemplo, llegando a zonas donde no llegan los servicios sin tecnología, ¿no? Y también abogábamos porque lo digital era importante para la sostenibilidad medioambiental, que es otra de las trampas, digamos, de desarrollo que tiene América Latina. Entonces, lo que me da pena, y pena en el sentido español, no colombiano, me da lástima el decir que 7 años después estamos bastante parecidos en cuanto al diagnóstico, ¿no? Lo digital sigue siendo la respuesta, pero hemos avanzado poco, y esta desafección de los ciudadanos con las instituciones, esta vulnerabilidad de la clase media y esta baja productividad todavía sigue ahí, ¿no? Entonces toca actuar, ¿no? Decía Trinidad que lo que se viene encima, ¿no? Yo creo que hay que actuar porque el momento es ahora, y hay que actuar porque el contexto externo es extremadamente complicado y nos obliga a actuar, y también hay que actuar porque en esta alianza digital de Europa y América Latina es bastante natural, y esas son las 2 primeras ideas que quería compartir, ¿no? El momento exterior es el que no hemos visto nunca. Yo creo que ese replanteamiento de instituciones globales, de Naciones Unidas, de think tanks, de acuerdos globales, pues se puede haber estado debilitando, pero nunca habíamos visto, pues eso, un gobierno, en el caso de Estados Unidos o algunos otros países, en el caso de Rusia, que directamente consideran que ese es un acuerdo que no les va, ¿no? y que hay que replantearlo y repensarlo. Nunca lo habíamos visto, y yo creo que no lo preveíamos tanto así. Entonces, por eso el momento es ahora. El momento es ahora también por lo que vemos es una aceleración de de la crisis climática, y esa crisis climática le está pegando al norte y al sur, y también una aceleración para bien de la tecnología que cada día nos sorprende más, ¿no? Entonces, el momento es ahora, y el momento es ahora de la alianza digital Europa y América Latina, porque yo creo que en este contexto, digamos, geopolítico, tecnológico y climático compartimos muchas cosas, ¿no? Primero, una oportunidad política, y aquí, digamos, hay algunos de los artífices en la mesa, en el hecho de que va a haber una cumbre Unión Europea-América Latina en Santa Marta en noviembre, que toma el testigo de la de Bruselas de hace 2 años, porque va a haber una cumbre iberoamericana en España, en Madrid, el año que viene, y entre medias, y eso es algo que me gustaría destacar, también hay una COP30, es decir, la cumbre contra el cambio climático en el Amazonas, presidida por Brasil, donde yo creo que nos jugamos mucho de esta agenda. Entonces, hay una oportunidad política, ¿no? Y hay una oportunidad en el fondo porque yo creo que América Latina y Europa comparten bastante de su posicionamiento en lo digital y lo verde. Y aquí yo creo que hay que hacer un análisis también de modestia por el lado europeo, porque Europa, igual que América Latina, no lidera ninguna tecnología a día de hoy, ¿no? Ni 5G, ni 6G, ni chips, ni quantum computing, no lideramos, digamos, esa frontera. Entonces, son 2 regiones que están un poco en la misma disyuntiva. ¿Qué hacemos siendo usuarios de esta revolución digital? ¿Cómo hacemos para liderarlo un poco más?
pero a la vez tienes muchas empresas que están digitalizadas y se están digitalizando en los sectores que a todos nos importan: salud, educación, movilidad, energía. Aquí sí que tenemos campeones globales, ninguno en tecnología. Bueno, Spotify y SAP son los únicos europeos que hay en el ranking de los 20 más grandes del mundo solamente, pero sí que tenemos muchos bancos, farma, salud, movilidad, energía, telecomunicaciones. Segundo, una sensibilidad, digamos, especial sobre la necesidad de que lo digital va con lo social y lo medioambiental a la vez. Yo creo que eso sí que lo compartimos como regiones. Y por último, lo que comentaba Trinidad, el tamaño, ¿no? El representar pues el 20-21% del PIB mundial y un mercado de 1.000 millones de personas importa, y le importa a todo el mundo. Y también a los chinos y los estadounidenses, porque este es un mercado relevante y por eso es esa oportunidad de alianza. Ahora, ¿qué y cómo hacerlo, no? Yo creo, primero, más fuerte, ¿no? Y ahí es donde insisto en el punto de alianzas, y de hecho esto me lleva a hablar de nuestro anterior libro, que es el de Digitales, Verdes y Aliados, donde destacábamos que solamente con una alianza de la Unión Europea con América Latina, en el que se involucren a los bancos de desarrollo y las empresas, programas como Global Gateway y la Alianza Digital realmente van a mover la aguja y van a generar crecimiento económico significativo. Sin eso, va a ser un buen ejercicio, probablemente de racionalización y de estrategia de lo que ya se hacía, pero no lo vamos a hacer. Entonces, ahí insistir en el punto de las alianzas. Y le voy a dar un número, ¿no? Se anuncian estos 45.000 millones de inversiones, cooperación, donaciones, apoyo técnico de Europa en América Latina como el gran objetivo. Bueno, piensen que eso es lo que va a invertir sin decir nada y sin anunciarlo China en los próximos 4 años, de hecho un poco más. Entonces, digamos que por eso hay que acelerar el paso y por eso las alianzas y estas alianzas globales para la revolución digital es tan importante, ¿no? Segundo, más fuerte, y más fuerte es pegarle a las partes de la revolución digital en las que creemos que la colaboración entre Europa y América Latina podría llegar más lejos, ¿no? Lo primero, y es una idea que vamos a ir lanzando en varias de las intervenciones que me han invitado en la Menéndez Pelayo, entonces son los centros de datos verdes para soluciones de inteligencia artificial industrial. Es una frase muy larga, pero básicamente las infraestructuras de inteligencia artificial y las infraestructuras digitales era lo más aburrido del sector, hasta que de repente nacieron unos semiconductores y unos chips que hoy en día representan el mayor volumen de capitalización de las empresas. Hoy en día 3 de las 9 principales empresas del mundo solamente están en el sector de las semiconductores, no hacen nada más. Y 2 de ellas, la primera y la octava, no fabrica ni un chip, simplemente los piensa y otros se los diseña, ¿no? Piense que hoy Nvidia tiene una capitalización bursátil como Amazon y Meta a la vez, o que Broadcom, que es el octavo, productor ideador de semiconductores del mundo, es 5 veces Visa o T-Mobile. Entonces, este sector se ha convertido en un sector de atracción, y aquí es donde América Latina realmente tiene una posibilidad de entrar en toda esa, cadena de valor de la infraestructura de la inteligencia artificial, porque tiene climas fríos, minerales críticos, tiene una matriz energética más limpia que la europea. Entonces, si Telefónica entrena sus modelos de inteligencia artificial en sus centros de datos de Brasil, va a tener una huella medioambiental mejor que si lo entrena en algunos otros países. Por tanto, es una atracción evidente, y ecosistemas digitales muy dinámicos. O sea, Sao Paulo, Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires, en los rankings en los que se combina, hay universidades o no, hablan inglés o no, hay startups y demás, le compiten a Madrid, Dubái, Detroit, Cambridge. O sea, obviamente hay algunos que están en la frontera, pero estos son ecosistemas digitales que están muy bien, y también un sector industrial realmente potente. Por tanto, aquí es donde creemos que el apostarle a centros de datos verdes que den solución basada en inteligencia artificial a lo que nos preocupa, nuestra movilidad, provisión energética, educación y demás, es uno de los factores en los que podría ponerse el acento, ¿no? En segundo, inteligencia artificial industrial, y con eso cierro. Hay mucha
digamos, hay mucha oferta de Europa a América Latina en términos regulatorios, ¿no? Y yo cada vez soy más escéptico de esa parte, ¿no? Yo, de hecho, estuve viendo la mini entrevista que me hizo la Fundación Carolina el año pasado y lo que cambiaría es que era muy pro regulación. Ahora lo tengo menos claro, pero sí pro gobernanza, ¿no? Hay que gobernarlo y gobernarlo hacia donde queremos, porque hoy en día los trillones de dólares están solamente en la parte, digamos, de oferta, de los centros de datos y los chips. La clave es llevar eso a lo que nos importa, educación, salud, movilidad, y ahí tenemos ambas regiones empresas líderes globales, ¿no? Entonces, creo que ese es un segundo ámbito, el de aplicaciones de la inteligencia artificial, que es esencial, ¿no? Y el tercero, del qué hacer, es el capital humano, ¿no? Y aquí no voy a insistirles a vosotros, pero como mis colegas panelistas no estaban esta mañana, sí que puedo insistir en 2 o 3 mensajes del libro que lanzamos esta mañana, ¿no? Trabajamos, gracias al apoyo de la Fundación Carolina, con ADECO para identificar las ofertas y demandas de competencias y de habilidades, de 11 competencias y habilidades, programación analítica y ciberseguridad, es decir, competencias de expertos tecnológicos, pero también pensamiento crítico, creativo, saber presentar, saberse comunicar, habilidades blandas. Y identificamos cuántas personas las empresas están demandando estas habilidades y cuántos trabajadores tienen esas habilidades, e identificamos cuáles son los gaps, ¿no? 5 millones de trabajadores expertos, es lo que las empresas dicen, tengo posiciones pero no encuentro el trabajador adecuado, y 35 millones de trabajadores avanzados, es decir, tengo puestos de trabajo, pero la gente que me llega no tiene el pensamiento crítico, creativo, la comunicación o la capacidad de organizarse su propio tiempo que necesito, ¿no? Si se cerrara esa brecha, más de un punto de crecimiento del PIB cada año, lo cual es un impacto brutal. Por tanto, en esta alianza digital global de Europa y América Latina, aquí es donde hay un factor de crecimiento importante, ¿no? Decía el qué, el cómo, el cuándo. El cuándo es ya, ayer, ¿no? Me frustra un poco que mucho de este discurso, pues el de la desafección con las instituciones es de 2018 y el del potencial de la Alianza Digital Europa-América Latina es de 2023, por no irnos un poco más allá, ¿no? Entonces, el momento creo que es ahora, pero el momento geopolítico de esos terceros países, de esas terceras potencias, cuando están los Chinas y Estados Unidos compitiendo entre ellos, sí que es ahora. Entonces, aprovechémoslo, vayamos rápido, porque esta alianza tiene mucho potencial, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por tu intervención. Y ahora le damos la palabra a Ignacio, que desde su perspectiva en la banca de desarrollo pues va a abordar estas cuestiones relativas a la Alianza Digital. Muchas gracias, Miguel. Con mi experiencia dilatada, como dijiste, voy a tratar de ser algo sintético. Antes que todo, quiero saludar a Erika, la directora. Quiero decirle que es de mucho orgullo, como latinoamericano, que contamos con una directora latinoamericana en la Fundación Carolina. Y desde CAF venimos apoyándola en su mandato. Entonces, para nosotros es un placer, Erika, y muchas gracias por la invitación. Para mí es mucho orgullo también estar acá, compartir con Trinidad y con Ángel, ambas personas que quiero mucho. De Trinidad vengo aprendiendo muchísimo hace mucho tiempo, y Ángel menos. Pero bueno, te quiero menos y aprendo menos. No, lo que quiero decirle es lo bueno que tiene y lo malo que tiene, que Trinidad y Ángel nos venimos escuchando desde esta mañana, incluso ustedes desde ayer, con lo cual vamos a ser un poco repetitivo. Y yo realmente quisiera una sesión más participativa después con ustedes. Tengo entendido por Miguel que hay mucho latinoamericano acá, me decías argentino, chileno, paraguayo, boliviano, colombiano, más o menos, y mucho español, ¿no? Yo voy a hacer un poco el énfasis sobre esto. Miren, quiero partir porque retomar un poco de los puntos que dijeron Trinidad y Ángel. Pero Trinidad fue muy audaz en lo que les dijo. Entonces, y cerró diciendo, la política es pacto y transacción. Eso no es poco, además teniendo en cuenta la experiencia que tiene Trinidad. Hay un informe del BID, del Banco Interamericano, del año pasado, que es sobre la confianza en las instituciones. Entonces creo que los invito a leer ese informe en la falta de confianza que tienen en general hacia las políticas públicas, hacia las instituciones. Y creo que ese informe debe ser tan válido en España como en América Latina también. Entonces, creo que es un punto de partida importante. Quiero además acá arrancar con un desafío para Erika, diciendo que la semana que viene, Erika es colombiana, como decía, nosotros vamos a celebrar un evento en la ciudad de Santa Marta, Colombia, donde se va a llevar la cumbre
que decía Trinidad, la Unión Europea, CELAC. Son los 500 años de la ciudad, que fue fundada por un sevillano, por un español, de Triana, para ser muy preciso, el don Rodrigo Bastidas, todas las cosas que yo he aprendido, porque tengo un jefe de Santa Marta. Pero y vamos a hacer, en el marco de la cumbre, esto es algo que no se sabe aún, vamos a hacer muchas actividades, entre otros, un foro de jóvenes para repensar el futuro de América Latina y Europa. Y Erika, nos gustaría, me parece, lo propicio sería hacerlo en la mano de ustedes, en la Universidad de la Magdalena. Aprovechando la experiencia, estaba viendo esto y dije, no, pues hay que replicar esto allá. Entonces, repensar Europa, América Latina, visto desde nuestra región, ¿no? Es una propuesta de Díaz Granados. Eso es lo primero. Lo segundo, y ojalá puedan participar. Lo segundo, quiero retomar un poco lo que decía Trinidad con respecto, hace dos semanas se hizo en Sevilla, mi peloteo va a ser Sevilla-Santa Marta, mi presentación, pero en Sevilla el gobierno de España hizo algo muy audaz también, algo que fue un poco contratiempo, contra navegación, en contra de la corriente, perdón, que fue este foro de financiamiento. Este foro de financiamiento obviamente se prevé desde mucho tiempo antes, es un foro de Naciones Unidas, España se presentan, escogen la ciudad, hace tanto calor como en esta sala en este momento en Sevilla, o más, ya venimos acostumbrados, seamos justo con Erika. Esta es una cumbre que se hace cada 10 años. Pero España fue muy audaz, porque en este momento hay 2 países europeos que mantienen su compromiso con la ciencia del desarrollo. Lo primero a resaltar que la Unión Europea es el principal y sigue siendo la principal fuente de financiamiento del desarrollo. Eso no lo podemos olvidar. No es poco. Pero hay 2 países que hoy van a cumplir con el punto 7. Y acá quiero destacar lo que está haciendo el gobierno de España, que va a firmar el punto 7 de recursos para la cooperación. Eso no es fácil. Ese es mi primer punto. Y además España presentó una serie de propuestas con respecto al tema de condonación de deuda, para desastres naturales y demás. Eso lo explico más en detalle. Pero España armó, y este ministerio fue el que armó, conjuntamente con el Ministerio de Economía, pero este ministerio lideró la conferencia de Sevilla. Eso es muy importante. El reto para nosotros ahora es implementar la Declaración de Sevilla. Hay países que no se suscribieron, como Estados Unidos, ya lo decía antes Trinidad, con otra visión. Pero hay otros países que sí suscribieron. Tenemos que enfocarnos en eso. Porque acá yo quiero ser positivo y no quiero entrar en una ola más pesimista, de pesimismo, que podríamos recaer en ello. Pero además ustedes son jóvenes, yo parto de la base que ninguno de ustedes vio el Mundial del 82, con lo cual para mí son todos jóvenes. Vengo insistiendo desde esta mañana en el tema del presupuesto. Presupuesto, y acá Trinidad lo sabe mejor que nosotros, presupuesto es la política implementada con números. Una forma, nada poética, para decirlo de esa forma, pero es lo que importa. Hoy, la presidenta von der Leyen, todavía no la ha presentado, presenta el presupuesto de los próximos 7 años de la Comisión Europea. Es el famoso Multi-Financial Framework, el MFFP. Esto suele ser 1.7 trillones de euros. Nadie espera, son 3 pilares, para los que no conocen tanto Europa, son 3 pilares. Uno es donaciones nacionales, donde entra, por ejemplo, todo el tema de la política agraria, que es muy importante acá en Europa, y los famosos fondos de cohesión, que son cruciales, o que han demostrado ser cruciales. El tema de competitividad, que es lo que mencionaba Ángel, innovación e inversión estratégica, y lo que nosotros llamamos instrumentos externos, que es lo que se refería a Trinidad, el famoso Global Gateway, que es cómo se puede relacionar a nivel de proyectos y de cooperación la Comisión Europea con América Latina y el Caribe. Y ahora le explico más detalle. Nadie espera que haya más recursos para América Latina, de hecho van a decrecer. Entonces la pregunta es cómo podemos seguir siendo relevantes desde América Latina y con estos recursos. Entonces ahí es donde recae en nosotros, en la banca de desarrollo, el desafío de buscar instrumentos innovadores para tener un mayor impacto. Además de esto hay que tener en cuenta Trinidad mencionaba antes los famosos latinobarómetros, pero la percepción de los ciudadanos latinoamericanos, y ustedes lo saben igual de bien que yo, que soy uruguayo, pensando hacia el impacto de la política del desarrollo en América Latina, deja mucho que desear para nosotros. Entonces, importancia de la política pública. Tengo entendido que ustedes son politólogos de relaciones internacionales, ¿no? La importancia de la política pública. En nuestra región, como les decía, hay una falta de confianza hacia los gobiernos. Y Trinidad mencionaba lo que pasa y es verdad, todos pensábamos a lo largo, yo por lo menos que tengo en mi experiencia dilatada, como decía Miguel, más de 20 largos años de trabajar en organismos internacionales,
pues pensábamos que eran instituciones sólidas y resulta que estamos a un Twitter de la irrelevancia. Así de fácil. O sea, estos meses nos permiten a nosotros repensar también. Lo he hablado mucho, por ejemplo, no está el presidente Iglesias, Enrique Iglesias, que fue el secretario general iberoamericano, pero también presidente del Banco Interamericano. Pues él está también muy frustrado. ¿Qué pasó con la OMC? Creo que lo hablaron antes. ¿Qué pasa hoy en día con los organismos internacionales? ¿Qué pasa con los organismos internacionales de Bretton Woods, que son los de Washington, el BID, el Banco Mundial y otros? Entonces, eso me vuelve a lo que pasó en Sevilla. Aparecieron, el lado positivo, hay muchos socios nuevos. El otro día vino a verme un estudiante, la de ustedes, más joven que ustedes, a decirme que quería estudiar desarrollo. Le dije, no, de ninguna manera, ponte en algo útil, estudia algo bueno, algo que sea constructivo, no te metas en esto. Pero después me arrepentí mucho, no sé si ustedes están pensando. Pero no es un momento, creo, que para meterse cabeza en esto. No, nosotros ya cometimos ese error. Ya, chao, ya estamos metidos, ya no hay salida para nosotros. Pero de verdad, para meterse en este momento en ello, no sé. Además, creo que se puede hacer mucho mayor impacto, por ejemplo, con lo que hace Trinidad, trabajando desde la empresa en desarrollo, que meterse en otros organismos. O sea, a mi juicio, pero bueno, eso a nivel personal. No sé por qué estaba con este joven que decía, pero el impacto es que han aparecido una serie de socios nuevos. CAF, por ejemplo, era un socio que, a decir verdad, yo estaba en ese momento en el Banco Interamericano, CAF era un socio irrelevante. Era un banco que hacía infraestructura, acotado a la infraestructura de la región. En los grandes proyectos de infraestructura siempre estuvo CAF. Hace 10 años, CAF no estuvo sentado en la mesa en Addis Abeba, yo estuve revisando los papeles. El BID estuvo un poco, pero también un poco. Está el Banco Mundial, y ahí la gran frase era moving from billion to trillions. Pasó COVID de por medio, llegan los ODS ahora al 2030 y tenemos que pasar vergüenza ahora en las Naciones Unidas en septiembre a decir lo que hemos alcanzado y lo que no hemos alcanzado. Entonces, quiero felicitar acá a Erika por la agenda que nos entrega a nosotros, porque además estamos pensando muy de la mano con las famosas P, que yo vengo insistiendo, las 5 Ps. Acá tiene paz y justicia, prosperidad, que me gustó mucho, partenariado. Entonces, partenariado se viene un nuevo mundo. Es verdad que Estados Unidos está desdibujando esta administración de ese sentido, pero aparecen nuevos socios. La India acá está en América Latina, hizo una visita de 5 países. Está China, obviamente, muy metida, y ahora lo hablamos en temas digitales. Están los países árabes, organizamos la primera reunión del grupo de los fondos soberanos árabes con América Latina y el Caribe. Ángel estuvo apoyándonos en ese sentido, tiene un paper muy bueno que se lo recomiendo, de cómo los países del Golfo están en inversiones en la región. Y de ahí cita, por ejemplo, y corregime Ángel, que son 9.700 millones de productos agrícolas que exportamos desde América Latina hacia los países del Golfo, y a su vez Brasil y Argentina importan 1.100, 1.200 millones para todo el tema de fertilizantes. Entonces, y vos lo llamás la sinergia simbiótica. Entonces, es una relación que tenemos que potenciar. Y acá quiero entrar sobre Europa. Entonces, hay mucha crítica que se puede hacer, sin duda, y es como ver el vaso medio vacío, medio lleno. El Global Gateway, que anunciamos hace 2 años con mucha pompa, quizás nos excedimos en ello. Había una palabra que decía, Ángel decía 45.000 millones. Ningún periodista mencionó la de hasta 45.000 millones. Yo pongo más el énfasis en hasta. Von der Leyen fue mucho más cautelosa. Para ello, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta trabajar en el sector privado. La banca de desarrollo no es la solución para ustedes, puede ser un facilitador, pero no somos nosotros que vamos a traer los 45.000 millones, no los tenemos. Nos faltan instrumentos, nos falta que Europa, por ejemplo, que hace estos anuncios de hasta 45.000 millones, sin embargo, no le ha dado a un solo banco de desarrollo latinoamericano lo que ellos llaman poder registrarnos para hacer garantías ante los instrumentos de la Unión Europea. Está únicamente limitado a los socios europeos. Entonces, hay oportunidades, hay potencial. Tenemos que nosotros trabajar mucho más, de vuelta a lo que decía Trinidad, a nivel de los presidentes, está toda la discordia que hay, a nivel de alcaldes. Los alcaldes hoy en día son mucho más prácticos. Los alcaldes tienen que resolver el tema de la basura, el tema del agua, tienen que responder a los ciudadanos. Hay una diplomacia de alcalde que es nueva en la región, pero también hacia afuera. Entonces, tenemos que potenciar esto. La UCI lanzó la semana antepasada un tema a nivel de la declaración de Lima. Nosotros la semana que viene vamos a lanzar la declaración de Santa Marta. Hay que trabajar más a nivel no soberano, a nivel de alcaldes, a nivel de lo que nosotros llamamos subnacional. Y la CAF publicó un informe sobre este tema
haciendo un análisis de la gestión a ese nivel. Ahí donde está el mayor malestar social de nuestros ciudadanos latinoamericanos, es con esa gobernanza intermedia. Cuando hay la protesta de Sao Paulo por el metro, es con los alcaldes. Cuando hay temas de electricidad, cuando hay mal manejo, es a nivel siempre subnacional. Cuando hay problemas, hoy está Víctor Muñoz acá, ¿no? Cuando hay problemas de corrupción en Colombia, suele ser a nivel subnacional, porque ahí es donde se ejecuta la mayor parte del gasto público. Entonces, tengan en cuenta el tema a nivel subnacional, que es un mundo nuevo para nosotros. Entonces, nosotros hemos empezado a trabajar, la forma que estamos estructurados los bancos de desarrollo, trabajamos con los gobiernos y hacemos préstamos al Ministerio de Finanzas de turno, lo que nosotros llamamos con garantía, con lo cual sabemos que el Ministerio no va a repagar. Pues la banca de desarrollo tiene que empezar a tomar más riesgo y empezar a trabajar sin garantía con estos nuevos socios. Entonces, con empresas públicas, pero también con algunas alcaldías que cumplan. De hecho, si ustedes ven el mundo de hoy financiero, muchas de las ciudades capitales latinoamericanas tienen un mucho mejor grado financiero que los países. O sea, no sé, Asunción, Bogotá, Ciudad de México, tienen mejor rating financiero que esos países. Entonces, hay que empezar a trabajar con esta nueva realidad. No me quiero perder el tema de competitividad que mencionaba antes Trinidad y Ángel. Europa hizo sus tareas, guste o no, hizo 2 informes, el informe Draghi y el informe Letta. Y en ambos informes, que son muy diferentes, el tema digital, Europa sale mal parado, diciendo que hay mucho trabajo que hacer. Nosotros, desde CAF, vamos a preparar para la reunión de CELAC, de Santa Marta, un informe de competitividad sobre cómo está parada la región. Y ya lo viene diciendo José Juan Ruiz desde el Cano, hace muchos años cuando está en el Banco Interamericano, deja mucho que desear la productividad de la región. Entonces hay mucha mejora también. Y hay que verlo también, no solo hay que ver, y hoy tuvimos una reunión en la mañana que presidía, don Trinidad es la presidenta de FIE, y me quedé con el mal sabor de boca, porque hablamos de Europa, que Europa no hace la tarea, y somos pocos los que decimos, quizás nosotros también desde el lado de Latinoamérica y el Caribe deberíamos hacer mucho más. Al final de cuentas somos los mayores interesados. Es muy fácil señalar a los otros y no asumir nuestras responsabilidades propias. Quiero retomar nada más otros socios, decirles que el Global Gateway es una serie de instrumentos. Ángel lo ha señalado en algún informe para la Fundación Carolina, no sé si no vamos a citarnos entre nosotros, que ya parecemos economistas serios, pero cosa que yo no soy, ni economista ni serio en este sentido, pero quiero decir, creo que fue el 2023-24, Erika, el informe que hicieron para el Global Gateway ustedes. Uno de los temas que mencionaban es que no había en el famoso listado de proyectos, por ejemplo, solo hay proyectos de conectividad. No hay proyectos de ciberseguridad, mucho menos lo que está planteando ahora el Quantum y demás. Entonces, ahí tenemos una tarea por hacer también y empezar a identificar proyectos que vayan más allá de la conectividad, que ya tenía decía no es mala en la región. Hay proyectos buenos, por ejemplo, Hispasat tiene un proyecto serio, ahora va a ser Indra, para conectividad en Colombia a nivel satelital. Ya lo están haciendo los privados en Estados Unidos. Hoy lo mencionaban Víctor, el espacio que tenemos si queremos tener alguna relevancia con Hispasat en ese sentido es ahora. Hablábamos de China. China está mucho más presente que cualquiera de nosotros en la región. Yo mencionaba antes que hay un tema de regulación que es muy importante tener en cuenta, de normativa en nuestros países. Hay que dejar de lado el China bashing y quizás tenemos que revisar nosotros como países, con el apoyo precisamente de países como europeos, nuestra regulación e ir más allá del tema de precio cuando licitamos. Si vamos a licitar un metro en Bogotá, lo están ganando los chinos. Digo, ahora está compitiendo una empresa china y una empresa española, pero cuando vamos por precio le damos una mayor ventaja a los temas China. Quizás hay que pensar en temas de infraestructura, donde yo incluyo lo digital como temas de estrategia o de seguridad nacional. Y quizás para algunos sectores, como el digital, por ejemplo, o alguna infraestructura importante a nivel nacional, deberíamos de pensar cómo podríamos licitar de otra manera, para que el elemento precio no sea el único. Pero en este momento, a nivel latinoamericano, en la mayoría de los países, solo prima el tema de precio. Eso es un tema muy puntual. Mencionar que estuvo, como decía, India lanzó en América Latina lo que llaman el India Stack, el que es identidad, pagos y datos. Ahí le digo algo que Ángel no sabía, es algo digital nuevo, arranca con Trinidad y Tobago, pero también están contemplando Argentina, entre otros países. Ángel ya mencionaba todo el litio, nada más mencionarles que la demanda por materiales raros se va a multiplicar por 4 en los próximos 10 años.
acá de vuelta, vamos con quejas hacia la Comisión Europea que no haya incluido, pero nosotros no hemos hecho la tarea. Ustedes saben, por ejemplo, que en el Triángulo del Litio, la Bolivia, bueno, no tenemos ninguna empresa que está extrayendo estos materiales. ¿Por qué? Bueno, estamos en el eterno debate entre público y privado, va a haber un cambio de gobierno, vamos a ver que el próximo gobierno boliviano qué es lo que decide, pero tenemos todo el potencial para hacerlo. Desde Argentina nos llenamos de declaraciones, sin embargo, con Estados Unidos, la realidad es que el único país hoy que puede exportar litio a Estados Unidos es Chile, porque tiene un acuerdo de libre comercio. O sea, el gobierno de Milei hoy en día no podría, hasta que les den un acuerdo comercial. Esa es la verdad. Y finalmente quería mencionar los países del Golfo. Como les decía, hay una creciente demanda e interés de ellos. Sé que alguien en paraguayo, por ejemplo, esto hay mucho interés en fomentar, en financiar. Yo imagino que ustedes están hablando del puerto de Chancay, de Perú, de replicar un puerto y acortar la distancia a nivel de barcos de navegación para conectar no la América Latina, sino que el Golfo con China, pasando por América Latina. Entonces, nos han dado un mandato la semana pasada en Sevilla, precisamente, donde en enero tenemos que trabajar en una metodología y en junio tenemos que presentar 50, 60 proyectos de interés para los países del Golfo para financiamiento o cofinanciamiento en la región. Lo que yo quería nada más mencionar era, uno, recoger lo que dicen acá con todas las P's que tiene acá, personas que me gustó mucho, planeta, nada más añadirle presupuesto, como banco, y nada, y quizás arrancar ahora, Miguel, con un debate, ¿no? Sí. Bueno, pues Ignacio, muchas gracias por tu intervención. Y ahora, si queréis, podemos pasar directamente a las preguntas. Otra vez me llevo la prerrogativa de la primera. Vale, muchísimas gracias a todos. Lamento haber llegado tarde, teníamos la comida con el rector de los directores de los cursos, así que lamento no haberte escuchado, Trini, pero como siempre, me acuerdo que el presidente Santos decía que el amor se demuestra en los presupuestos. No sé, cuando realmente te importa algo, lo pintas en el presupuesto. En el caso de la Fundación Carolina, vamos a decir que el amor se demuestra en la presencia, porque nos quieren mucho y gente con muchas agendas muy ocupadas viene a nuestro curso en Santander, así que os agradecemos muchísimo por estar aquí. Hay dos puntos. Ángel, a mí se me quedó de la mañana preguntaros un poco por la articulación entre el libro 1 y el libro 2. ¿No? Obviamente estamos muy orgullosos de este trabajo, yo creo que es un trabajo que impulsamos porque todos creemos en la visión que hemos dado ahí, poner instrumentos sólidos sobre la mesa para tomar decisiones, no solamente hacer análisis de América Latina, sino empezar a contribuir con argumentos para la toma de decisiones. Creo que eso es un papel que la Carolina, donde podemos jugar un pequeño papel, pero sí me gustaría la articulación entre el 1 y 2 por el impacto en regional. Porque yo creo que el valor del libro 1 era justamente ver los distintos escenarios regionales, atendiendo una cosa que solemos hacer, que es obviar la diferencia entre América Latina, la gran diferencia que hay entre las subregiones. Y entonces en tu libro, el primero, sí que quedaba muy marcada esa diferencia, y ver si en el segundo libro, digamos que ese impacto subregional estaba, del que podrían tener las competencias, también estaba así analizado. Y Nacho, quería preguntarte un poco más por el resto de la banca de desarrollo. No sé cómo lo veis, papel BRICS, papel de los otros bancos de desarrollo, los bancos de desarrollo nacionales, porque tú dices, no, la banca no puede hacerlo todo, eso es cierto, el sector privado aquí es indispensable. ¿Cómo ves que se articula ese sector privado con todo el ecosistema de banca que hay ahora, que es más complejo que el que teníamos hace 10 años en la anterior cumbre de financiación? Uh-huh. Es que no lo escuché, pero y me da vergüenza preguntar sin escucharle. Sí. Así que muchas gracias a Trini y gracias como siempre. Vale. Bueno, gracias a los tres. Quería hacer una pregunta sobre la cumbre CELACUE, en concreto sobre el foro que mencionaba Ignacio de jóvenes para repensar la relación EULAC. En concreto, pues no sé, saber un poco cuáles son las expectativas que se espera que lleven esos jóvenes, también desde qué organizaciones, no sé si ya está como más o menos cerrado o si está, por ejemplo, hablábamos ayer de la OIG, de la Organización de Jóvenes Iberoamericanos,
Y bueno, también si hay algunas líneas temáticas concretas o en general eso es simplemente como reflejo de las líneas temáticas de la cumbre CELACUE. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Trinidad, me agradó ese enfoque en realidad que tú tienes también público-privado, y en base a ello que mencionabas en realidad acerca de que para todo se tiene que tener voluntad, pero ¿cómo le gana la voluntad a la ideología, ¿no? Ahora que estamos en un mundo bastante polarizado, donde en realidad estás viendo que América Latina también está jugando un papel importante. Yo, por ejemplo, soy de Bolivia y justo lo escuchaba también ahí parte de los proyectos, etcétera. Pero, y tenemos grandes oportunidades también, ¿no? Para poder hacerlo desde América Latina. Pero ahora, con esta generación nueva, con esta generación que tienes aquí también, con nuevos líderes, ¿qué recomendaciones y sugerencias le darías, ¿no? Para que pueda ganar la voluntad, la ideología, ¿no? Y en realidad, pueda haber un punto de sinergias y también un punto de equilibrio en esos consensos, porque claro, nos hablabas de la necesidad de ser conscientes, de las alianzas, de la colaboración público-privada, de la transversalidad, pero ¿cómo lo traducimos en acciones reales, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo soy Marianela, de Argentina. Gracias por la exposición y haciendo ahí un poco un bagaje con lo que veníamos reflexionando durante estos días. Así de manera un poco sincera, en América Latina los recursos económicos, tenemos un montón de recursos, pero los económicos nos faltan, como vos decías, Ignacio. La Unión Europea también, y entiendo también que frente a esta situación global se está mirando un poco más para adentro y obviamente independientemente de estos encuentros y avances que estamos tratando para generar alianzas. Mi pregunta un poco más concreta es, a la falta de recursos económicos que tenemos estas dos regiones, los recursos económicos en su mayoría los terminan detentando las multinacionales, ahora tecnológicas. Entonces, ¿cómo reforzamos estas alianzas que al fin y al cabo no terminen dependiendo de lo económico? Pero todos sabemos que termina siendo lo más importante y lo que vos decías, Ignacio, que es lo que termina perjudicando o afectando de manera directa ahí al ciudadano y a la ciudadana. Y si nos invitás a Colombia, yo creo que todos los que estamos acá podemos ir a participar muy agradecidamente. Gracias. Tomamos una última pregunta y damos paso. Que nos invita a Colombia. No, más que nada sumarme a las dos últimas preguntas y en especial pensando en el porcentaje del PIB que se va a ciencia y tecnología por parte de los gobiernos iberoamericanos. Solamente acá en Europa está del orden del 1.5%, mientras que en América es del 0.5%. Por lo tanto, estos recursos vienen a competir con otras prioridades que tienen nuestros gobiernos. En esa línea y en formato tweet, ¿qué ustedes le recomendarían a un tomador de decisión para convencerle de aumentar justamente este porcentaje del PIB a ciencia y tecnología? Pues ahí queda esa propuesta de invitación a Santa Marta y cuando queráis. Si queréis empiezo con dos preguntas, una que fue directa de Erika sobre diferencias de países y otra sobre financiamiento, la última. En el estudio tenemos datos buenos de oferta y demanda de competencias y habilidades en estas 11 características que les comentaba, de programación, ciberseguridad, pensamiento crítico y demás, para 6 países: Brasil, Chile, México, Colombia, Costa Rica y de República Dominicana. Entonces, lo que hicimos es, la verdad, eso casi denotan 3 olas de desarrollo tecnológico y digital en América Latina. Tenemos un Brasil y Chile que en muchos casos está en la frontera, un México, Colombia, Costa Rica un poco en el medio y Dominicana en algunos casos, por lo menos en los casos de habilidades digitales, un poco por debajo, ¿no? Pero no nos atrevimos a hacer análisis por países, o sea, desagregados por países. Sí que agregamos estos países para representar a la región, porque hay que hacer demasiados supuestos de cuán
cuán diferente es la productividad de un trabajador avanzado en Dominicana frente a Brasil, ni idea, porque nos faltan datos, ¿no? Pero sí que, y aquí enlazo con tu pregunta respecto a los diferentes olas de estudios, claramente necesitamos colaboración público-privada también para hacer estos estudios y para responder. Se usan todavía encuestas de hogares, encuestas laborales que son digamos, totalmente anticuadas y poco apropiadas para captar, digamos, la dinámica que tienen las demandas de competencias y habilidades, y en cambio tienes empresas de intermediación estilo LinkedIn, desde LinkedIn, Adecco, Randstad, Manpower, que tienen unos datos diarios de cuánta gente sus empresas están demandando, con qué características y cuán difícil les resulta hacerlos. Se debería hacer, y eso es una de las recomendaciones, digamos, una identificación y mapeo de estas demandas, y ahí se necesita colaboración público-privada. Mensaje del primer libro también, porque también para movilizar recursos será importante, ¿no? Y segundo, esto va de pilares, ¿no? Y va de, no puede ser o no debería ser solamente el campeón de capital humano para lo digital si no tienes datos y capacidad de computación, o no tienes energía o una política energética para asegurarte que eso funcione. Entonces necesitas inversión en tecnología y capital humano, y ese es un mensaje, digamos, que emerge fuerte en los dos trabajos, ¿no? Se puede, digamos, profundizar en algunos casos, pero no nos parece muy serio, para ser solamente sincero, ¿no? Y cuanto a la movilización de recursos, la verdad, en América Latina, y yo no sé, yo te suelto el centro, Trinidad, y luego si quieres lo rematas o lo evitas, hay una discusión en muchos países sobre el fair share, ¿no? Hasta qué punto, digamos, hay unas empresas que han estado invirtiendo, pues las telcos en América Latina, año a año, 20.000 millones en total, 20.000, y la monetización que tienen de digamos, de esa conectividad, se la llevan a otras empresas, ¿no? Entonces hay una discusión hasta qué punto es justo que algunas empresas usen las infraestructuras y la conectividad provista por algunas empresas, o deberían pagar. Yo personalmente no soy un gran, digamos, impulsor y partidario de ese fair share, pero sí que creo que las tecnológicas podrían invertir mucho más en cerrar algunas de esas brechas de conectividad, de inversiones de ciberseguridad. Y ahí, de hecho, hace unos meses, previo a la cumbre de Sevilla, lanzamos la idea de los bonos de desarrollo digital con un éxito cero. Lo escribimos entre los tres colegas, y hay bonos verdes, bonos azules, bonos sociales. ¿Por qué no un bono de desarrollo digital que financie estas infraestructuras digitales y que ayude a que no sean solamente las telcos las que lo están haciendo? Suscrito también por algunas de las Big Tech, que seguro que estarían de respuesta, certificado y demás por algunas agencias, digamos, que digan esta inversión sí que está yendo, y probablemente trabajadas junto con los gobiernos por bancos de desarrollo. Creemos que hay recursos, hay trillones en capitalización bursátil de muchas de estas tecnologías, y probablemente ponerle un bono, no hemos identificado el color, ¿no? Pero un bono adicional, un bono de desarrollo digital, sería una manera de movilizar unos recursos que estamos hablando más en los cientos de miles de millones que los decenas de miles de millones. Entonces, por ahí sería una manera de digamos, involucrar a las Big Tech también. Voy a aprovechar que me ha allanado el camino Ángel para también ahondar un poco en esa respuesta. Aquí el problema que yo encuentro es que hay una falta de adecuación entre la economía real y la economía oficial. Entonces, se han producido muchos cambios producto de los cambios, sobre todo en el ámbito tecnológico y digital. Pero ¿qué pasa? Que la economía oficial no se ha adaptado a dichos cambios. El caso más claro lo tenemos en el ámbito fiscal. En América Latina, también en otros países, no digo que esto sea exclusivamente de América Latina, hay un problema de recaudación fiscal. Como hay un problema de recaudación fiscal, la mayoría de los gobiernos no pueden hacer frente a las necesidades de los ciudadanos con políticas públicas que sean potentes en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, y se necesita recaudar mucho dinero. Más allá de que las políticas fiscales no hayan sido justas y no hayan sido lo más aceleradas posible, aquí
en España la media de presión fiscal que existe por ciudadano está por encima del 30% de su salario. Eso es mucho más bajo en América Latina, ¿no? Pero es que además, como ha habido muchas empresas tecnológicas, se me ha ocurrido cuando he hablado de FairShare, grandes empresas tecnológicas que están deslocalizadas, que a lo mejor tienen su sede fiscal en Estados Unidos, pero que desarrollan todo su negocio en cualquier otro lugar en el mundo, no cotizan en el lugar donde están teniendo sus beneficios. Entonces, este es solamente un ejemplo de la falta de adecuación de las economías reales a las economías oficiales. Claro, de repente una tecnológica está produciendo muchísimos beneficios, está ganando muchísimo dinero, como sabemos, Amazon, Google, Microsoft. Es decir, y no le estoy poniendo un adjetivo de que sean insolidarias, no, porque algunas de ellas son, digamos, empresas serias que están trabajando bien, que están apostando por la innovación, que están apostando por el desarrollo, pero es que no hay regulación que se haga cargo de que producen y ganan un beneficio extraordinario hasta el punto que pueden mover un gobierno, ganan mucho más del peso que puedan tener muchos estados en términos de PIB, y sin embargo no hay un gravamen sobre sus resultados, porque no hay posibilidad de gravar sobre sus resultados. Y siempre que una empresa gana dinero, le va muy bien a la ciudadanía. Quiero decir, siempre que haya un gravamen justo. Nosotros, nosotros cuando hablo de Telefónica, la media que pagamos en impuestos a los países donde estamos es de un 30% de nuestras ganancias. Es muchísimo, pues se diría ya muchísima plata, muchísima. Y estamos encantados, porque si pagamos más impuestos significa que estamos ganando más recursos. Entonces, digamos que el problema hoy por hoy, o uno de los problemas hoy por hoy, es la falta de adecuación de políticas fiscales justas que permitan a los gobiernos, con una recaudación fiscal tan irregular, por tanto se necesita una reforma fiscal, pero una reforma fiscal de verdad. La OCDE se lanzó a hablar, cuando estaba Ángel Gurría, de secretario general de la OCDE, que fue un ministro de Hacienda en México hace muchos años. Él se lanzó a hablar del impuesto a las tecnológicas. Pero claro, si hablamos del impuesto a las tecnológicas, tiene que ser producto de un acuerdo global. Y me acuerdo de una reunión del G20 donde se tomó eso como referencia, pero después cada uno se hicieron los locos y nadie se atrevió. Y aquel que se atreve tiene la respuesta permanente de Trump y de quien hace falta. Entonces, ahí tenemos un problema, pues la economía real nos ha pasado por encima a todos, incluido a los gobiernos. Y después, ¿cómo se le gana la voluntad a la ideología? Bueno, con acciones reales, como también tú has citado en tu propia pregunta, ¿no? Es que para que la voluntad le gane a la ideología hay que tener claro el gobernante que su objetivo principal es el interés común. Y el interés común es, por definición, transversal. El interés común no es de uno ni de otro, es transversal. Y no solamente los gobiernos, todos los actores políticos lo tienen que tener claro. Si se pierde de vista eso, no es posible avanzar. Y en este momento nos las estamos jugando. Porque yo vivo este momento político, este momento de contexto global, no me refiero solamente nacional. Lo vivo como vivimos en su momento la transición de la dictadura a la democracia. Como un momento fundamental a la hora de tomar decisiones y a la hora de aunar voluntades, donde todos, absolutamente todos los actores, de gobierno, de oposición, de sindicatos, económicos, todos se tienen que poner a una
delante de lo que es importante. Así sí se le gana la voluntad a la ideología. Porque el problema no es solamente ideológico. O sea, a veces la ideología a la extrema izquierda y la ideología a la extrema derecha se tocan, porque derivan en autoritarismo fácilmente y en modelos antidemocráticos. El problema es el interés general, que hay que tener claro cuál es el interés general. Y si vivimos un momento y una coyuntura en el cual hay que tomar determinadas decisiones para poder avanzar, que tienen que ver con la transición económica, con la transición digital, con la transición verde, con la transición social, con un nuevo contrato social, para que no se quede nadie atrás en esta revolución que está pasando así, que no tenemos que esperar 10 años, es que está sucediendo ya y que va a suceder el año que viene. En un contexto donde se están alterando todas las reglas, las de comercio, pero no solamente las de comercio, todas las reglas. En los organismos internacionales, todos y cada uno de los dirigentes políticos, de gobierno, de oposición, tienen que tener delante cuál es el interés general y cómo entre todos tomamos decisiones que tengan en cuenta el interés general. Y ese interés general sí que tiene que ver con acciones concretas. Es levantar la mano y decir, miren, señores y señoras, ciudadanos, tenemos que ponernos de acuerdo porque los aranceles que nos quiere imponer Trump son injustos, van a provocar una alteración de las reglas de comercio, van a afectar a la productividad de nuestras empresas, van a afectar a la competitividad. Vamos a fortalecer el acuerdo y las relaciones con América Latina, vamos a formar bloques integrados, pero para eso necesitamos contar con la ayuda de todos los sectores, los políticos, los económicos y los sociales. En su momento, al menos la experiencia que yo tengo, en España lo hicimos. Construimos la democracia. Yo decidí dedicarme a la política y afiliarme a un partido político. Sé que suena un poco grandilocuente, pero lo hice pensando en que yo quería construir la democracia en mi país. Lo único que me motivó. Pues podía tener 15 años, pero tenía claro que quería participar en la construcción de la democracia de mi país. Y o uno tiene claro qué quiere construir en su país, o si no, deja de ser político. La política es buena, muy buena, porque articula la voluntad de la ciudadanía. Pero si pierde de vista cuál es el interés general, pierde el sentido de hacer política. Por eso digo que ahí se superan, que no es un problema ideológico, es una cuestión de ser consciente del momento histórico que vivimos, de la necesidad de articular consenso y de trabajar juntos para ese bien común. Trinidad me dejó mal ahí, no sé qué puedo retomar yo acá. Yo voy a hacer nada más, Trinidad hablaba de un tema fiscal, voy a retomar un poco, voy a hacer un poco una encuesta, teniendo en cuenta que son la mitad latinoamericanos, tengo entendido, y la mitad españoles, ¿no? Entonces voy a preguntar a ustedes, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes vienen de universidades públicas? Mira. ¿Y cuántos de ustedes, los que levantaron la mano, los que levantaron la mano, cuántos de ustedes son latinoamericanos de universidades públicas latinoamericanas? Bastante menos. ¿Cuántos de ustedes en el día a día usan transporte público? ¿Y cuántos de ustedes son latinoamericanos que usan transporte público en sus países? Bastante menos. ¿Cuántos de ustedes usan salud pública en sus países? ¿Y cuántos de ustedes son latinoamericanos? Allá. Entonces, ahí está la respuesta a tu respuesta en formato Twitter. No hacemos uso de los servicios públicos latinoamericanos. ¿Y por qué? Uno, por tema fiscal, siendo el peor de los países por razones obvias, Haití, pero seguido por Guatemala, que no ha mejorado su tasa fiscal desde que firmaron los acuerdos de paz. Y era una tasa creo del 11 o el 12%. Muy abajo de lo que está a nivel de los países de la OCDE. Esa es la primera respuesta. Lo segundo
es el tema de la calidad del gasto. La calidad del gasto en América Latina deja mucho que desear también. Entonces, retomando lo que mencionaban, y eso hay muchos informes de la OCDE, del Leo, como mencionaban antes, así como del BID hace varios años, un informe sobre calidad del gasto. Nosotros mismos, los organismos financieros, tenemos parte de la culpa. Hemos estado financiando creo que desde oportunidades en Brasil, bajo el primer gobierno de Lula, hace ya un tiempo atrás, todos los proyectos de subsidios, los programas de subsidios, en la mayoría de nuestros países. Y Trinidad lo podrá decir, es muy difícil quitar un subsidio no está establecido. Es casi que imposible, es un suicidio a nivel político. Entonces, piensa en sus países. Yo lo voy a decirlo así nomás. En algunos países latinoamericanos, en el último mundial, hace 4 años, teníamos subsidios de energía y teníamos subsidios incluso de compra de televisores. Así de fácil para ver el mundial. Entonces, a veces tenemos subsidios que no están debidamente dirigidos también hacia la gente que más lo necesita. Entonces, en ese contrato social tenemos 7 elecciones de acá al 2026 de la Cumbre Iberoamericana. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio como ciudadanos latinoamericanos, repensar lo que queremos de la democracia, pero también, como ciudadanos, tenemos una responsabilidad de cumplir con nuestro deber. No solo son derechos, sino que son deberes. Eso es en formato tweet, mira que yo no tengo cuenta de Twitter. Esa es tu respuesta. Después, con respecto, creo que el tema más importante fue el tema de los jóvenes. Lo vamos a definir ahora con, creo que la Fundación Carolina es un buen socio acá. Las temáticas deberían de ser las temáticas, obviamente, de la cumbre. La idea es hacer una propuesta de cómo poder aportar nosotros, más bien, ustedes, desde la juventud, como yo la defino, desde el mundialito del 82, los que nacieron después son jóvenes. Esa es mi definición. Los que no saben quién es Naranjita son jóvenes. Entonces, ¿cuál es la visión de ustedes de lo que debería ser la relación Unión Europea-América Latina? Y seguramente vamos a tocar las puertas y obviamente vamos a aprovechar la base de contactos que tiene la Fundación Carolina, que tiene trabajando además con mucho éxito a nivel regional. Pero también hay que abrirlo a otros ciudadanos, a nivel europeo y demás. El tema de y yo te agradezco mucho la pregunta de los BRICS, porque se me olvidó mencionarlo, así como tuvimos la cumbre de Sevilla, porque vamos de cumbre en cumbre, lo cual también traslada mucho malestar social. Hubo una reunión después de Sevilla, que fue la reunión del Mercosur, se hablaron de los aranceles y la importancia de lo que es Europa, América Latina, eso lo mencionamos antes. Europa va a tener una ventaja diferencial vis-a-vis América Latina de llegar a aprobarse el Mercosur, ojalá. Europa tendría acuerdos con el 97% del PIB de América Latina y Caribe. Quedan algunos remanentes, como Venezuela, algún caribeño, incluso Nicaragua. Entonces, cómo podemos nosotros usar lo que nosotros llamamos la normativa que negoció Europa con cada uno de nuestros países para fomentar el comercio intrarregional. Es un tema que desde CAF estamos impulsando mucho. No comerciamos dentro de la región. Ni siquiera dentro del Mercosur para los argentinos que están acá, y en paraguayos, bolivianos. Pero BRICS, después hubo la cumbre de BRICS en Río, entonces ahí estuvo China, es cierto, pero también estuvo la India, también estuvo Arabia Saudita, también estuvo Emiratos. Este año el G20 lo tiene Sudáfrica. Hubo muchas notas hubo un famoso tweet de Trump que dijo directamente, como decías en tu formato tweet, 10% para todos estos países que empiezan a dialogar sobre lo que podría ser una nueva moneda para comerciar entre ellos, ¿no? Es una cumbre importante, la de los BRICS. No digo que sea la solución, pero hay un sur global que se está fomentando y se está desarrollando. Lo que yo quiero insistir es que hay nuevos actores de desarrollo. Y hay un tema que no hemos hablado, que es la banca de desarrollo local, que es muy importante. En el caso de Brasil, por ejemplo, en el caso de Colombia o México, esos bancos son mucho más importantes que nosotros. La banca de desarrollo local debe ser parte de la solución. Y que yo sepa, ninguno de ellos está metido en temas digitales. No sé, Ángel, yo no he visto ningún proyecto a nivel de banca de desarrollo en ese sentido. Pero hay nuevos actores, o sea, no se limite en el mundo a los 4 básicos que vienen de Washington. El mundo es mucho más amplio, yo lo aprendí hace poco, pero es mucho más amplio que los bancos AAA que vienen de Washington. Yo quería hacer dos puntualizaciones o 2 puntos. Cuando uno mira la insatisfacción de los ciudadanos en América Latina, digamos, con los servicios públicos y lo mira por grupos, digamos, socioeconómicos, vimos en su momento que la mayor insatisfacción se concentraba en el medio. Aquellos ciudadanos, digamos, en América Latina
que sufren de pobreza monetaria. O sea, más o menos dicen, ok, más o menos recibo algún subsidio, no estoy especialmente desencantado. Tampoco en el grupo socioeconómico más alto porque me va muy bien, simplemente eso, digamos, el contrato social es de otros, yo tengo mi propio vida y se concentraba ahí en el medio, ¿no? Y lo que vimos y lo definimos como el 70% de los perdedores del medio, ¿no? Porque dividiendo este 70%, que es más o menos lo que hay entre clase media vulnerable y clase media consolidada, la vulnerable usa los servicios públicos porque no les queda otra, no los valora positivamente, y la clase media consolidada los paga y no los usa. Entonces, es difícil reforzar el contrato social y convencer de que pagar impuestos es buena idea cuando dices, no, es que lo que voy a pagar no lo valoro o lo que financio no lo uso, y esa es una realidad que pasa por aumento de la calidad del gasto que comentaba Nacho inicialmente para poner en valor esos servicios colectivos públicos que son tan importantes, ¿no? Y dos, hablando de desarrollo y de recomendaciones de estudiar o no estudiar y desanimarles o animarles, yo creo que hay una dimensión de estudios de desarrollo que sí que me parece brutal y yo la estudiaría si volvieran a hacer, ¿no? Y es la parte de economía urbana, ¿no? Y que un poco se alinea con lo que tú estás haciendo. 80 al 90% de los ciudadanos en América Latina viven en ciudades. No son ciudades a lo europeo, son, como saben ustedes, ciudad aglomeración, pero entonces básicamente todo el mundo, excepto un 10% rural, vive allí. Y la gestión de la economía urbana, que va desde empleo, energía, movilidad, tecnología, Internet de las cosas, cómo usamos tecnología para hacer esas ciudades más vivibles, urbes de 10, 15, 20, incluso 30 millones de habitantes, creo que es uno de los ámbitos del desarrollo que nos queda un poco por impulsar, y creo que ahí hay un ámbito de trabajo apasionante, ¿no? Y no sé si entra dentro del punto del desarrollo, yo no estudié tampoco desarrollo, pero creo que esa parte de economía urbana y en la medida que va a haber una agenda de ciudades y estáis impulsándolo, lo animaría. Bien, yo creo que por tiempo tenemos tiempo para una o dos preguntas más. Trinidad, que has comentado sobre la transición y cómo se consiguieron cosas muy difíciles. Hoy en día quizá la situación es diferente porque se llega con redes sociales a la casa de cada persona y se difunden mensajes más fácilmente, aunque estos mensajes sean bulos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ves atacar esta situación desde el punto de vista de redes sociales? La verdad es que con mucha dificultad, te voy a ser muy sincera, hasta el punto de que yo no estoy en ninguna red social. Nunca he estado en X, nunca he estado en Facebook, nunca he estado en Instagram, ni siquiera estoy en LinkedIn. Con eso te haces una idea del rechazo que me provoca el papel de las redes sociales. Ojo, yo creo que también cumple una labor muy importante, puede cumplir una labor divulgativa, de contacto, de conexión. No la rechazo de manera global y per se, no. Yo creo que lo que hay que adecuar es su uso. Y lo que hay que hacer es evitar y poner reglas para evitar bulos, información falsa. Yo creo que es uno de los grandes desafíos de la democracia, la desinformación. Si tuviéramos la capacidad para atajar la desinformación y los bulos, realmente no tendríamos este problema, que llegara, como tú dices, hasta el último rincón de nuestra vida. Quizás de manera intuitiva, porque esta fue una decisión que tomé hace cerca de 20 años, yo dije, yo no quiero exponer más mi vida de lo que ya estoy expuesta. Hace unos años tenía una vida pública porque era ministra, con lo cual estaba expuesta, pero no quería que nadie fuera más allá.
Y fue una decisión muy intuitiva, pero dije, no voy a estar en ninguna red. Y a mí nadie me puede encontrar en una red. Se puede encontrar donde quieran, pero no en una red. Yo creo que, pero no soy, por tanto, el ejemplo. Yo creo que la única manera que tenemos es de instrumentar políticas para atajar la desinformación. No puede ser que de repente una persona se vea expuesta en la red con una mentira y que después, aunque a continuación la haya podido desmentir y haya demostrado que es mentira, la primera información falsa ya ha cogido sus propios caminos y como además cada uno lee lo que quiere leer y lee solamente los de este lado y otros leen los de este lado, las informaciones se quedan estancadas en uno y otro lado sin que sea posible verificar la verdad. Yo creo que es uno de los grandes retos de la democracia. El establecer mecanismos de verificación de la verdad y evitar la desinformación. Hasta ahora no hemos sabido cómo, porque claro, no se ataja la desinformación con la censura ni con barreras a la información. Pero desde luego no es fácil. Y entiendo la pregunta porque entiendo que la articulación de consensos y la búsqueda del interés general es muy difícil cuando te sientes vapuleado de un lado y de otro. Entiendo la pregunta en esa dirección, ¿no? Porque a partir de ahí te quedas herido de muerte. Tan expuesto que la polarización llega a unos extremos que es imposible la conversación. Y si es imposible la conversación, es imposible el consenso. Era consciente de esto cuando estaba hablando. Pero cada época, estamos hablando 30 años atrás, cada época tiene sus propios desafíos y al final tienes que encontrar la manera de superarlo, ¿no? Bien, muchas gracias a Ignacio, a Trinidad, ¿o querías? No. A Trinidad y a Ángel por vuestras intervenciones, pues por vuestra participación en esta mesa redonda tan enriquecedora. Además que ha sido habéis señalado problemas que yo creo muy de hoy en día, ¿no? Como la fragmentación, la polarización, la desafección y aparte habéis sido muy propositivos con las ideas, ¿no? Ante pues, más escala, más tamaño, más unión, más integración, más acción público-privada, gastar más y mejores políticas públicas y esos son los mensajes con los que yo creo que hay que quedarse y nada, muchas gracias a todos y aquí terminamos.